cual abordaremos una de las obras peruanas fundamentales, como es El Niño del Carrizo, de uno de los más grandes autores de la poesía internacional, César Vallejo. Pues hoy adentraremos en nuestros corazones la exclusión y la identidad en su búsqueda. Para ello, acompáñanos. Ahora conoceremos un poco más acerca del autor de este cuento, El Niño del Carrizo. ¿Quién es? César Vallejo Mendoza, el poeta reconocido peruano internacionalmente, que nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, siendo sus padres Francisco Vallejo y María Mendoza, pues él estudió letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915, donde también trabajó en Trujillo y en Lima. Asimismo, hasta que en 1923 viajó a Europa, pues vivió entre París y Madrid, escribiendo cuentos, novelas, artículos periodísticos. También estuvo en Moscú, pues en 1934 se casó con la francesa Georgina Philippe. Sus obras se caracterizan por tener un lenguaje poético dentro de él. César Vallejo es considerado el poeta modernista más importante de la lengua española. Su vida fue bastante prolífica, dejando un recuerdo significativo durante su etapa parisina, pues tal vez sin proponérselo, sus obras han alcanzado una dimensión universal que hoy es bastante indiscutible, pues en ella se refleja el dolor por las injusticias sociales y asimismo la desgarrada búsqueda de solidaridad humana. Este autor, César Vallejo, falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Y como ya lo mencionaba en el relato de la vida de César Vallejo, hoy en este reportaje abordaremos uno de esos temas tan importantes, pues este reportaje lleva como título Búsqueda de identidad, cultura y tradición. En este profundizaremos uno de los relatos más importantes de César Vallejo, El Niño del Carrizo, pues en este analizaremos cómo el autor muestra la pobreza, la inocencia infantil y sobre todo la búsqueda de cultura dentro de ello. A partir de ello también reflexionaremos cómo la vigencia de esta situación se está viviendo hoy en la actualidad peruana. Para profundizar más sobre este tema, acompáñanos a escuchar la entrevista de varios expertos para poder continuar con los argumentos de este reportaje. Bien, ahora nos encontramos con la profesora Nubia Castillo López. Le doy la cordial bienvenida a nuestro reportaje del día de hoy, lo cual nos sostendremos sobre el niño del Carrizo que refleja la búsqueda de identidad a través de su conexión con la naturaleza. A base a eso, continuamos con las preguntas. ¿Qué factores sociales cree que más afectan a la construcción de identidad en niños que viven en pobreza? Buenas noches. Respondiendo a la pregunta, bueno, los niños que crecen en pobreza forman su identidad influenciados, creo yo, por limitado acceso a la educación y recursos culturales, que restringe sus oportunidades de descubrir intereses, habilidades y modelos de referencia. También los entornos con alta inestabilidad como violencia, inseguridad, migración interna, que generan miedo, ansiedad y una visión limitada del futuro. Las familias sometidas a estrés económico, lo que impacta la disponibilidad emocional y el acompañamiento. Y bueno, finalmente creo yo que la falta de espacios de participación como son talleres, deportes o arte, que pues ayudan a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. Bien. ¿Qué formas de discriminación aún se ven presentes en nuestra sociedad? Bueno, aún persisten múltiples formas de discriminación, entre ellas pues tenemos las más habituales como la discriminación socioeconómica hacia quienes viven en pobreza o zonas marginales, el racismo estructural, especialmente hacia poblaciones indígenas y afrodescendientes, tenemos la discriminación por género,
que limita las oportunidades de mujeres y niñas y pues bueno, la discriminación por discapacidad, ¿no? Con barreras físicas y actitudinales. ¿Cómo afecta la desigualdad social al desarrollo emocional y educativo de los niños actualmente? Bueno, la desigualdad social afecta profundamente en lo emocional primero, genera estrés tóxico, ansiedad y baja autoestima, limita el desarrollo socioemocional al haber menos apoyo familiar o institucional y en lo educativo dificulta el acceso a materiales, internet o espacios adecuados para estudiar, los obliga a priorizar la sobrevivencia sobre el aprendizaje, en otras palabras. ¿Por qué cree que todavía hay tantos niños que deben trabajar en lugar de estudiar? Bueno, las causas principales, creo yo, incluyen pobreza extrema, que obliga a los niños a aportar ingresos al hogar, trabajo informal normalizado, especialmente en zonas rurales, el acceso limitado a escuelas cercanas y, bueno, la falta de políticas públicas efectivas, para controlar el trabajo infantil y apoyar económicamente a las familias, ¿no? Ujú. Bien, y por último, ¿qué cambios deberían implementarse para que los niños en pobreza tengan mejores oportunidades? Bueno, algunos cambios necesarios serían en cuanto a las políticas públicas, programas de apoyo económico directo a familias vulnerables. En la sociedad, combatir la discriminación mediante campañas educativas, fomentar espacios comunitarios de arte, deporte y cultura. Y bueno, en el Estado, mayor fiscalización del trabajo infantil. Muchas gracias por su aporte. Espero encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. En el relato El niño del carrizo, el niño explora la búsqueda de identidad a través de la conexión del personaje con la naturaleza y las tradiciones ancestrales, como un acto de desafío a la exclusión de la sociedad. Según Macedonio Villafán Broncano, en su estudio Vallejo, como visión andina en El niño del carrizo 2019, Vallejo contribuye una simbología profundamente arraigada en lo andino, donde elementos naturales como el carrizo encarnan no solo la fragilidad humana, sino que también resiliencia cultural de los pueblos originarios. Esta interpretación refuerza la idea de que el niño, a través de su vínculo con el carrizo, el cual es un símbolo de sus raíces y del mundo natural, logra afirmar su identidad en un contexto de pobreza y de discriminación. De este modo, la autoridad de González Vigil permite confirmar que Vallejo no solo denuncia las injusticias sociales, sino que también reivindican la tradición y la naturaleza como soportes fundamentales en la formación de la identidad. Esta perspectiva conecta directamente con la tesis del ensayo, mostrando cómo el relato trasciende su época para interpelar sobre la necesidad de preservar y valorar nuestras raíces culturales en una sociedad de constante transformación. Y hoy voy a explicar mi argumento. En líneas generales, la relación entre la inocencia infantil y la pobreza puede apreciarse con claridad en El niño del carrizo, de César Vallejo, donde el autor retrata la pobreza no como un simple estado de carencia, sino como una condición espiritual que pone a prueba la pureza del ser humano. El protagonista, un niño que vive entre la miseria y la soledad, encarna la fortaleza de quien, pese a la adversidad, mantiene encendida la chispa de la esperanza. En este sentido, el carrizo que el niño toca se convierte en la presentación más poderosa del relato. Es un instrumento humilde que vibra con el aliento del protagonista, representando la vida que resiste incluso en los entornos más áridos. El narrador describe cómo el niño, a través del soplo en el carrizo, crea música en medio del silencio de la pobreza, como si su respiración fuera un acto de afirmación entre el mundo indiferente. Por otro lado, Vallejo hace del carrizo una metáfora de la condición humana, al igual que la planta que se dobla sin quebrarse. El niño soporta la dureza de la existencia sin perder su esencia. Esta corresponde
correspondencia entre el objeto natural y el alma del personaje permite entender que la verdadera fuerza no radica en la violencia ni en la riqueza, sino que en la capacidad de mantener la pureza y la esperanza frente a la desdicha. De esta manera, el autor, fiel a su mirada humanística, eleva a lo cotidiano el juego del niño, su aliento, su instrumento, a una dimensión simbólica y trascendente. Así, en esta se evidencia la resistencia espiritual, donde la inocencia se transforma en el último refugio de la dignidad humana frente a la pobreza y el dolor. Continuando con el reportaje, el núcleo de nuestra tesis sobre el niño El Carrizo se manifiesta con mayor fuerza en las escenas centrales, donde el gesto del niño adquiere una carga simbólica inmensa. No lo vemos como un simple pasatiempo infantil, sino como una representación de una lucha silenciosa por sobrevivir, una forma de mantener la esperanza frente a una existencia marcada por la pobreza y la soledad. El carrizo es fundamental en este sentido. Es un objeto humilde y frágil que funciona como un signo de resistencia, al igual que el niño. Puede doblarse ante el viento, soportar la adversidad, pero no romperse. El acto de soplarlo es literalmente insuflar vida, transportar el aire estéril y la tristeza en el sonido y música. El relato describe una ternura como el niño encuentra consuelo en ese instrumento que vibra con su propio aliento. Un día, logo del espíritu en el mundo. Esta interpretación del carrizo como símbolo de vida y persistencia es significativa porque establece una meta en lo cual es central en la naturaleza y el ser humano. La fragilidad del carrizo es capaz de emitir sonido. Se equipará a la del niño que, a pesar de la debilidad física, mantiene viva su capacidad de soñar y crear. En el cuento El niño del carrizo, la pobreza y la inocencia infantil se enfrentan a una realidad dura, reflejando la fuerza y la esperanza del niño a través del símbolo del carrizo, que representa la resistencia ante las dificultades de la vida. Un ejemplo muy claro que ilustra lo dicho se observa cuando el protagonista, a pesar del hambre y la soledad, toca su carrizo con ternura. Lo transforma su tristeza de por sí en una melodía sencilla pero llena de vida. Por un lado, la cosmovisión andina a través de la interacción con la naturaleza en su entorno del niño Miguel. Al recolectar carrizo no es solo una aventura infantil, sino un proceso simbólico de acercamiento a la cultura andina, donde el contacto con el agua, los animales y el paisaje constituye una conexión sagrada a la madre tierra, donde este paisaje evidencial con el niño, aún en el medio de la pobreza extrema, encuentra en su carrizo una forma de esperanza y consuelo espiritual y en un símbolo de resistencia ante la miseria. Por otro lado, el carrizo no solo funciona como un objeto musical, sino como una metáfora de la dignidad y la fortaleza y del espíritu humano frente a las adversidades. Esta situación se ve reflejada a través de la desigualdad social que afecta la vida de los sectores más desfavoridos y menos, ¿cómo lo puedo decir? Menos favorables, donde los niños los niños trabajan en zonas rurales del Perú. Estas situaciones se asemejan en 1 millón de menores que son obligados a realizar actividades laborales que limitan sus accesos a la educación y se vulneran a sus derechos fundamentales, demostrando que la discriminación, la desigualdad y la pobreza sigan uno de los retos latentes a nuestra sociedad. En conclusión, El niño del carrizo es mucho más que un relato sobre la pobreza. Es un espejo donde se refleja la búsqueda de identidad, la conexión espiritual con la naturaleza
y la resistencia ante la desigualdad. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestras raíces culturales y de construir una sociedad más justa e inclusiva. Vallejo nos invita a mirar hacia adentro, hacia lo esencial, hacia lo que nos formó y nos sostiene aún como personas. Muchas gracias.